Buenos días a todos. Bueno, esta es la charla que corresponde a la implementación del esquicio número 1 del taller vertical número 5, Bares, Casas y Snack. Soy Alejandro Casas, profesor titular, ya me deben conocer. Bueno, un poco la idea de esta pequeña charla, la vamos a hacer lo más dinámica posible, es poder dar luz o poder aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con la implementación de este esquicio vertical, de este esquicio de primer año, en el cual el objetivo fundamental es la exploración espacial, y esta exploración espacial la vamos a hacer con una excusa, eh, o con la excusa de Oteiza. Oteiza era un escultor vasco que ahora lo vamos a tratar de conocer un poquito más, pero fundamentalmente el gran desafío de este ejercicio, un poco siguiendo con la tónica del curso introductorio que ustedes desarrollaron, es empezar a conocer, a reconocer, a poder manipular el espacio arquitectónico. El espacio arquitectónico como tal es un espacio obviamente vacío, pero lo que fundamentalmente lo tiñe de lo arquitectónico es su especificidad para una función, pero sobre todo su capacidad de poder albergar al ser humano, ¿no? En su vida cotidiana. En la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, se ha desarrollado eh, desde muchísimas especificidades, pero es aquí donde vamos a tratar de explorarlo un poquito. Y para ello vamos a usar la escultura, que es como la antítesis del espacio arquitectónico, ¿no? La escultura, arrancamos quizás con una escultura muy icónica y muy representativa de todas las esculturas, que es la Piedad de Miguel Ángel. Esta escultura de 1499 la realizó Miguel Ángel Buonarroti, un artista integral del Renacimiento. Y lo interesante de esta escultura es, esta es la escena donde la Virgen o donde María baja a Jesús de la cruz y lo recibe en sus brazos. Y Jesús en este momento es un punto clave porque se está debatiendo entre la vida y la muerte, ¿no? Es un punto donde ustedes pueden ver que el cuerpo de Jesús está casi inerte, casi prácticamente muerto, pero todavía recibe algunas cuestiones que le dan vida, como es la pierna derecha que está todavía con cierta tensión, o inclusive, si nos acercamos mucho más, las venas que todavía parecen recibir torrentes sanguíneos. Pero quizás más que explicar la escultura, lo que nos interesa en este caso es poder hablar más sobre esta frase que dice Miguel Ángel, ¿no? Vamos a correr un poquito la ventanita. Dice, la, la forma y el material, dice, no tiene el óptimo artista ningún concepto que el mármol solo en sí no circunscriba con su exceso, y solo tiene ese artista la mano que obedece al intelecto. Miguel Ángel sostenía que la escultura se le aparecía contenida virtualmente en el mármol originario, de modo que el artista no tenía más que quitar de la piedra lo superfluo para sacar a la luz la forma que el material ya contenía en sus vetas. Esta es una interpretación de Humberto Eco de su libro Historia de la Belleza. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando habla Miguel Ángel del concepto que ningún mármol solo en sí no se circunscriba con su exceso, quiere decir que lo que hay que sacar es lo que sobra. Y un poco en el espacio pasa lo mismo, en el espacio arquitectónico, ¿no? Para poder operarlo, para poder manipularlo, hay que reconocer cuáles son los elementos principales y accesorios. Así pues, quizás viniéndonos más cercanamente al siglo pasado, al siglo XX, a principios del siglo XX, Malevich planteaba estos límites de la representación de la pintura, una pintura totalmente abstracta, donde plantea círculo negro sobre fondo blanco, eh,
Y acá lo que interesa no es la representación, no es la figuración, no es representar algo, sino buscar la esencia misma de, 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 de la forma, ¿no? Es decir, el cuadrado sobre el círculo y la máxima tensión posible con sus bordes. Quizás llevándole un poquito a algo un poquito más sofisticado, estos dos cuadrados sobre un rectángulo blanco, uno negro y uno rojo, y la tensión, la inclinación, la distancia, la búsqueda del equilibrio justo entre las piezas que componen, que generan la composición. Esta mecánica, ¿no? de análisis de las formas y de análisis del vacío también se da en la arquitectura. Esta es la casa Farnsworth de Mies van der Rohe, que ya si no lo conocen lo van a conocer hasta el hartazgo, creo. Uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna. Es una casa que está a la vera de un río, cercana a un río, como pueden ver acá. Este es el río, este es el terreno, esta es la entrada al predio, esta es la casa. Lo primero que muestra esta representación es, casi como en el cuadro de Malevich, cuál es la posición, por eso está pintado de negro, está intencionado, cuál es la posición de la casa con respecto al sitio, ¿no? que le corresponde. ¿Qué distancia hay al río? ¿Qué hay distancia de los bordes? ¿Cómo se entra? ¿Desde dónde se entra? ¿Qué distancia hay a la entrada? ¿no? Y cuando nos vamos a la escala propia de la casa también, ¿no? Esta casa que aparece como dos prismas, perdón que se me movió, pero aparece como dos prismas, una terraza y un prisma en una parte cerrado, se tocan dramáticamente en un punto, aparece una pieza que son todos los servicios, los baños, la cocina. Eso es que, en función de su distancia con los bordes, con el vacío más grande que lo contiene, o el espacio más grande que lo contiene, define también la calidad de los espacios que, valga la redundancia, vamos a tratar de verlo en este gráfico, ¿no? Nosotros tenemos los prismas abstractos, cuando le ponemos los servicios, todo se transforma. Y esto es un poco el resultado final, ¿no? Esta casa totalmente transparente, que juega con la relación con el sitio y también con la relación con sus propias partes. Y si paralelamente más o menos en los mismos años, la casa Farnsworth, creo del 48, este es del 49, de Philip Johnson, un arquitecto americano, discípulo y muy cercano a Mies van der Rohe. Esta casa, su casa en New Canaan, también plantea los mismos preceptos, ¿no? El prisma de vidrio, ¿no? El espacio que no tiene límites o tiene un límite virtual, y el lleno que en su posición define los usos de toda la casa. Cuando lo vemos, se puede definir claramente. Más cerca, en el tiempo, podemos hablar de quizás, o en el espacio arquitectónico, vamos a hablar de básicamente algunos de los temas que vamos a explorar en este ejercicio. Uno es la escala, ¿no? Este libro de Rem Koolhaas y Bruce Mau plantea esa reflexión, small, medium, large, extra large, este paralelismo con los talles de la ropa, hecho con la arquitectura, bastante provocativo, pero nos plantea esta reflexión. Esta es una obra de Oma, de Rem Koolhaas, donde lo que empezamos a ver es cuál es cómo se transforma el espacio en función de su escala, cuál es la escala justa para una actividad y cuál es la otra escala justa para otra actividad. Cuando la escala es de índole urbana, como puede ser esto, casi una plaza, ¿no? Si bien es una biblioteca, requiere de una escala, de unas ciertas dimensiones, de una cierta altura, de un cierto ancho, de un cierto largo. Pero cuando la escala es lo doméstico, lo mínimo, casi para una persona, la escala se transforma, ¿no? Pero también la escala está muy ligada al uso, y la forma está muy ligada al uso. Cuando hablamos de una playa,
¿no? Bueno, la sombrilla es casi no hay que explicarlo, ¿no? La forma ya define el uso, pero también tiene que ver con su contexto. Es decir, esta forma dispuesta de esta manera, repetida n veces al costado del agua con arena, no hay que explicar mucho de que es una playa. Sin embargo, el arte contemporáneo lo que ha hecho es subvertir esas cosas para resignificar, y eso es lo interesante de esta cuestión. Cuando Cristo agarra esta misma sombrilla, la repite al igual que lo que veíamos antes, pero le quita el contexto donde está implantado, se transforma totalmente y la sombrilla pierde su significado. Nadie podría decir que esto es una playa. Esto sin duda es una instalación. Y lo que hace Cristo en esta instalación es utilizar la sombrilla para poder darnos real escala del tamaño del valle, ¿no? Es decir, uno al reconocer la escala del elemento individual pues, dispuesto a la distancia, podemos entender la escala de todo el territorio. Un poco, ya yendo específicamente acá, exploramos como un poquito, muy rápidamente, muy someramente, porque esto da para una charla mucho más larga, la noción del espacio arquitectónico, pero lo que nos interesa ahora es implementar este esquicio. Vamos a ver un poquito vamos a tratar de conocer a este escultor vasco, Jorge Oteiza, y un poco lo vamos a conocer más profundamente gracias a la doctora arquitecta Emma López Baúd, que nos va a dar una charla desde, ella está, como todos, estamos en cuarentena en Madrid, quizás en una situación un poquito más complicada que nosotros, pero bueno, Emma accedió muy gratamente a grabarnos una conferencia, ella su tesis doctoral es este libro que ustedes ven acá, que les puedo mostrar acá. Es este libro que contiene un poco este espíritu, este gen de Oteiza como escultor, pero también su intervención en la arquitectura. Oteiza es un escultor, era un escultor, como les decía, vasco, que nace en este contexto, en este mundo. Estos son los pueblos vascos, navarros, donde lo que prevalece, así como lo veíamos en la escultura de Miguel Ángel, digamos, la calle pareciera ser lo que sobra de la piedra, ¿no? Parece ser tallada en la piedra. Esto está muy, muy presente en la masa, la compacidad, el lleno, está muy presente en todo este paisaje. Esta es una de sus primeras esculturas y como bien ven acá, casi que uno podría reconocer el prisma de piedra que le da origen a esta escultura todavía figurativa. Esto tiene que ver también con su interés o su búsqueda por este origen que planteábamos al principio de la escultura, que planteaba Miguel Ángel, ¿no? De sacar lo que está sobrando de la propia piedra. Y quizás en el otro extremo, ya más muy avanzada su carrera, Oteiza plantea esta escultura, ¿no? Unidad triple y liviana en 1950, que lo que es básicamente el vacío que queda entre 6 esferas sugeridas en el espacio. Es decir, si ustedes pueden ver estas formas tienen que ver con la forma de esferas en el espacio, y esto sería como el vacío entre ellas. Y lo que vamos a analizar, o lo que vamos a usar como material de base para este esquicio son básicamente 4 esculturas de Oteiza, que lo que hacen es esto, buscar el vacío, ¿no? Él hablaba de la desocupación del vacío, buscar el vacío y tratar de ver cuál es la esencia de ese espacio, y a partir de esa esencia, de ese vacío, tratar de transformarlo en un espacio arquitectónico. Bueno, veíamos ahí la caja metafísica de 1958, esta también caja metafísica por conjunción de 2 triedros. Acá ven uno de los triedros, el triedro son 3 lados, ¿no? Y el otro triedro dispuesto de una manera que la aproximación es casi dramática y nos permite
generar un espacio, pero a la vez generar una tensión hasta por momentos incómoda. Una caja vacía con gran apertura, que es esta, que lleva como el límite de la masa mínima suficiente para poder sugerir el prisma, el cubo. Y esta otra que también parte de los mismos preceptos, es un poquito más equilibrada con la primera. Y una de las cosas que también vamos a hacer es jugar con esto de la escala en la escultura de Oteiza. Una cosa que a Oteiza no le gustaba para nada, pero nosotros lo vamos a hacer. A él no le gustaban estas cosas de poner su escultura en otra escala en el paisaje, pero es un poco vamos a notar cómo esto ya se transforma y deja de ser una escultura para ser un espacio recorrible, cuando el ser humano puede entrar en él. Y vamos a ver que esta estrategia de operación sobre el espacio arquitectónico, volviendo a la biblioteca de Seattle que hoy mostrábamos al principio, es muy utilizada en la arquitectura. Fíjense en esta maqueta de estudio de Rem Koolhaas de OMA para la biblioteca de Seattle, casi el lleno está dado por ciertos usos en una biblioteca, como pueden ser los lugares de guardado de libros o de materiales, ¿no? Y los vacíos son los espacios intersticiales entre los llenos, los que me permiten otro tipo de uso, o sea, como la condición espacial define el uso, ¿no? Acá lo pueden ver en el corte. Y esta es la forma final del edificio, donde interactúan los llenos y los vacíos. Y quizás otro elemento que vamos a tratar de explorar muy someramente en estas pocas clases es el tema del recorrido, como además no solamente de la contraposición de espacios vacíos y espacios llenos, o de llenos y vacíos, vamos a jugar con el recorrido para que esto se convierta en una promenada, como decía Le Corbusier, es un fenómeno que enriquece la relación entre espacios. Esta es la capilla San Bernardo, San Francisco, perdón, de Nicolás Campodónico, que lo que básicamente es una capilla para una oración, es una instancia de encuentro individual con la espiritualidad, lo cual hace un poquito más fácil la manipulación del espacio. Esta es la entrada, y a medida que nosotros vamos entrando nos encontramos con este gran cilindro de ladrillo que, bañado por la luz en diferentes momentos del día, genera sensaciones espaciales totalmente diferentes. O la capilla de los hermanos Klaus de Peter Zumthor en Alemania, que también a partir de una forma muy particular, pero horadada o vaciada de una manera muy especial, genera una espacialidad y una fenomenología, unas calidades espaciales muy particulares. Les sugiero que la estudien. Bueno, yendo específicamente al esquicio, acá lo vemos a Jorge Oteiza como diciendo, esperen, que vamos a empezar. Y ustedes seguramente ya la habrán visto, pero lo que vamos a hacer con esto es primero reconocer en la escultura de Oteiza un espacio arquitectónico, a partir de ahí operar algunas cuestiones con la escala, y luego de eso vamos a hacer algunas transformaciones para poder adaptarlo a un sitio específico. En ese sentido, el punto 1, espacio y escala, habla en su apartado número A, en su apartado A, habla de la construcción de la escultura base, que construiremos cada uno de ustedes va a recibir por parte de su ayudante cuál es el modelo que les tocó, el 1, 2, 3 o 4, hay 4 modelos. Una vez que tengan eso, lo van a poder construir en escala 1 en 1, o sea, con las medidas más o menos reales. Van a tener que investigar un poquito ahí, tiene algunas medidas para que las puedan sacar, pero lo que van a tener que hacer es sacar en función de esas medidas proporcionalmente las submedidas interiores de esa pieza. Esto lo van a hacer en cartón corrugado, no es necesario que salgan a comprar, en este momento no se puede salir y además está todo cerrado, pero lo que pueden hacer es usar cajas de cartón de supermercado, por ejemplo. No es necesario que sea un cartón comprado, cartón corrugado común, y hacer el modelo.
Como paso B, procedemos a la arquitecturización del mismo, a partir de la incorporación de la figura humana. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros le incorporamos puede ser un pedacito de cartón que tenga las medidas de un ser humano. Si nosotros, supongamos, en una pieza de 30 centímetros de lado, le incorporamos la medida del hombre en una medida específica, eso nos va a dar como que esos son 3 metros. Si le incorporamos en otra medida, nos va a dar como que 6 metros. Ya lo van a ver específicamente con el ayudante, pero vamos a hacer ese tipo para jugar con la escala. Y vamos a reflexionar, como dice acá abajo, cómo la escala, a ver si me aparece el cursor, cómo la escala y la medida implica y define, además del espacio, sus posibilidades de uso. Es decir, ¿qué puedo hacer yo en un espacio de 3 metros por 3 metros o qué puedo hacer yo en un espacio de 6 metros por 6 metros por 6 metros? Bueno, en ese sentido, el punto siguiente que vamos a incorporar o que vamos a hacer en este ejercicio son las transformaciones. O sea, en el modelo de mayor escala, que mide 6 metros por 6 metros por 6 metros, y pensando en ese parque lineal, o en un parque lineal que vamos a implementar ahí en el sector del Grupo Bosque Norte, ya los ayudantes le van a definir algunas localizaciones con algunas características particulares que podrán ver desde Google Earth o desde su computadora, no van a ir. Vamos a ver por dónde vamos a entrar, cómo vamos a recorrer y por dónde vamos a salir para poder ver qué transformaciones le vamos a hacer a la pieza y a partir de ahí poder materializarlo. Lo que acá se plantea dice que en esta instancia es muy importante no perder el origen del modelo, es decir, su esencia, determinando cuáles son las características que lo definen. Serán registros gráficos y fundamentalmente fotográficos de los modelos. De esta manera debemos indagar en las condiciones espaciales diversas y contrapuestas que permitan no solamente entender el espacio en cuestión, sino además, y fundamentalmente, recrear una secuencia espacial que tenga propuesta y coherencia de lo que se quiere y lo que se hace o logra realmente. Es decir, ustedes tienen que plantearse una secuencia espacial. ¿Por dónde entro? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a recorrer? ¿Para dónde voy a mirar? ¿De dónde voy a ser mirado y cómo voy a salir? Y que la secuencia espacial tenga coherencia. Bueno, acá tienen los 4 modelos que están en la ficha. Acá hay una serie de explicaciones de la modelización del modelo, la metodología virtual que vamos a implementar en este ejercicio. Y lo que acá se plantea, que es para mí me parece muy importante, es que hay un programa informático que lo pueden bajar libremente por internet, que se llama SketchUp, acá lo ven. Y sería bueno que se lo bajen porque ahí pueden hacer no solamente la maqueta virtual, real, sino además la maqueta virtual. Y eso los puede ayudar mucho en este momento. Bueno, hay una bibliografía, pero sobre todo, acá está repetido el mismo video, es uno solo. Pero hay una serie de videos que sería bueno que lo vieran y sin duda es obligatoria la clase de la arquitecta López Baúd que va a estar subida al canal de YouTube próximamente. Así que les pido por favor que la miren porque es muy enriquecedora y realmente muy interesante. Bueno, como siempre, estos son los canales de comunicación que vamos a implementar, que tenemos en esta instancia: el blog tallerbcs.wordpress.com, el mail tallerbcs@gmail.com, el Instagram y el Facebook del taller, y por otro lado, la comunicación directa con cada uno de sus docentes. Así que, sin más, les deseo mucha suerte en esta instancia. No salgan de sus casas, manténganse, cuídense y esperemos que esto pase y nos veamos pronto en la sala. Muchas gracias.